puesto por título al mensaje de esta tarde, venciendo a los gigantes. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que vencer a los gigantes. Dile con convicción: tienes que vencer a los gigantes. A lo largo de la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, tiene que hacer una serie de enfrentamientos. Y dentro de todos esos enfrentamientos hay uno que nos han platicado desde que éramos niños, porque particularmente llama mucho la atención, debido a que es una pelea un tanto dispareja. Es una pelea un tanto ventajosa por una parte, pero es una pelea que termina con un final inesperado. Es una pelea que concluye, el que está en desventaja termina venciendo al que parecía tener la ventaja aparentemente. Pero dentro de esta pelea y dentro de esta historia que nos han contado desde que éramos pequeños, yo encuentro algunas características interesantes que David tiene que aplicar y que tiene que llevar a cabo para poder lograr vencer a los gigantes. Porque si recuerdas un poco la historia, te habrás dado cuenta que David, cuando se prepara para enfrentar a Goliat, toma 5 piedras lisas de donde iba pasando en el arroyo, y él toma 5 piedras lisas. Y la característica de tomar estas piedras es que Goliat tenía hermanos. Así que David no estaba pensando en que solamente iba a enfrentar a un gigante, sino que David iba preparado por si los otros 4 se dejaban venir. ¿Me explico? Entonces David no está pensando que la batalla termina en el momento en el que él derrota a un gigante. David está pensando que después de derrotar a ese gigante, probablemente los demás que están atrás, esperando detrás de un ejército, quieran venir en pos de él, quieran venir y atacar al ejército de Israel. Y David está preparado para defenderse. Y parece ser su defensa un tanto sencilla, pero hoy quiero mostrarte algunas cosas y detalles que he podido encontrar en esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y te voy a mostrar algunos puntos que considero que tanto tú como yo tenemos que llevar a cabo en esa pelea contra los gigantes que se levantan en nuestra contra. ¿Estás ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 16, y comienza diciendo esta parte de la escritura de la siguiente manera: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dile a la persona que está a tu lado: Dios se provee a sí mismo de lo que Él necesita. Dile: tú y yo no somos necesarios, pero tenemos el privilegio de servir a Dios. Siempre debemos de tener claro que en el reino de Dios siempre habrá alguien que lo haga mejor que yo. Siempre. A veces pensamos que por el llamado que tenemos somos tan indispensables en el reino y en la obra de Dios, y nadie más puede ocupar mi lugar. Pero en el reino de Dios, Dios siempre se provee a sí mismo
de lo que Él requiere o necesita. Sin embargo, nuestra vida no necesariamente es indispensable para Dios. Debemos de entender que servir a Dios para nosotros es un privilegio. ¿Ok? Para nosotros es un privilegio. Es una posición inmerecida. Es un lugar que no nos correspondía. Y en esa posición, Dios nos provee de todas las cosas y más allá de lo que nosotros hemos pedido. Pero ahora mira lo que tiene que enfrentar David. Y esto va para todos. Si usted siente que esto le duele, sóbese, diga ay, escóndase, como quiera la palabra le va a llegar. ¿Va? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Dígale al de al lado, te presto tantita pomada. ¿Ok? ¿Sale? Comenzamos entonces. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, y vio Eliab, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco esté escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y dijo: tampoco esté escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. El primer gigante que enfrenta a David es el gigante del menosprecio. Enterarse que su propio papá ni siquiera tenía la confianza de que David pudiese ser el próximo rey de Israel. El gigante del menosprecio siempre estará cerca de ti, diciéndote cuánto no vales, recordándote que no eres lo suficientemente apto, fuerte, que no eres lo suficientemente determinado, que no eres lo suficientemente capaz de hacer las cosas. Y siempre estará el menosprecio presente para decirte lo que no puedes hacer, o la falta de confianza en lo que tú puedes llevar a cabo. Así que el primer gigante que enfrenta a David es el menosprecio de su padre. Pero en esto quiero enseñarte algo muy interesante. Leí de un autor que decía que la felicidad y el contentamiento dependen específicamente de que del 10% las cosas que nos suceden. ¿Ok? La felicidad depende un 10% de lo que nos sucede y un 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede.
Hola. David lo sabe. Así que David está viendo que su papá ni siquiera quería llamarlo, pero David decide reaccionar de manera correcta ante lo que está sucediendo. Y David dice: no hay bronca, yo no estoy pidiendo ser rey de Israel. Si a Dios le place ponerme a mí, aquí estoy. David no llega presumiéndole a sus hermanos: oh, voy a ser el próximo rey de Israel. David ni siquiera tiene la intención, la más mínima intención de sentirse más que los demás. David sabe manejar el menosprecio incluso de su propio papá. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es a saber qué es y a quién es a quien estamos escuchando. Porque no todo lo que escuches te va a edificar, y no a todo a quien escuches te va a guiar de la manera correcta. Así que David sabe manejar el menosprecio. David decide no escuchar ni a la voz de su padre, ni a la voz de su corazón, que probablemente le estaba diciendo: ¿ves? Tú que tanto cuidas las ovejas de tu papá, mira cómo te trata. ¿Les ha pasado alguna vez algo así? ¿Ves? Tú que tanto bien le has hecho a tu papá, mira, date cuenta cómo te está pagando. ¿Ves? Tú que tanto te sacrificas por levantarte temprano para ir a cuidar los rebaños de tu padre, ¿te das cuenta él que ni siquiera confía en que tú puedas ser el próximo rey de Israel? ¿Te das cuenta que te menosprecia? ¿Te das cuenta que ni siquiera él tiene la delicadeza de decir: oh, bueno, pues manden a hablarle a David? ¿Te das cuenta que se esperó hasta el final, ya después de que pasaron todos tus hermanos, para poderte hablar? Y aún así lo pensó y dijo: pues sí, queda el menor, pero ese está allá cuidando las ovejas. Esa voz resonaba en el interior de David. Por supuesto, como a cualquiera de nosotros nos ha ocurrido. Esa es la voz del menosprecio. Ese es el gigante del menosprecio. Pero tú decides cómo reaccionas ante eso. Y mira lo que sigue diciendo la historia, porque quiero llegar rápido al final de esto. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y voy a brincarme todos esos versículos. Vamos hasta el capítulo 17, porque ahí están las otras cosas interesantes que te voy a mostrar. Y luego, capítulo 17 dice lo siguiente: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, en el valle de ellos, y el valle entre ellos, perdón. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 de siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis
nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, escucha esto, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Te das cuenta que se vuelve a nombrar a los 3 primeros que ofreció Isaí para que pudiesen ser ungidos como rey? Esto es interesante porque esos 3 primeros que se mencionan cuando llega Saúl a ungir a David como rey, se vuelven a mencionar nuevamente como quienes fueron a la guerra a pelear contra Saúl. Se entiende entonces que eran personas de guerra, eran hombres valientes, ¿ok? Pero mira lo que ocurre, la lección que les tiene que dar David. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¡Ay! ¿Cómo reacciona David ante el menosprecio? ¿Qué sigue haciendo David? Honrando a su padre. ¿Te das cuenta cómo se vence el gigante del menosprecio? No se vence discutiendo, se vence dando honra. Porque la autoridad no se honra por lo que hace bien o por lo que hace mal. La autoridad se honra porque fue puesta por Dios. Yo no tengo que honrar a mi padre o a mi madre porque hicieron bien o hicieron mal las cosas. Yo tengo que honrarlos porque fueron puestos por Dios como mi autoridad. Y les debo honor, aún a pesar de que mi vida no haya sido fácil a causa de ellos probablemente, aún a pesar de que la situación se haya salido de control y mi corazón se encuentre herido. Yo debo honra y honor a mis padres porque fueron puestos por Dios. Y mira lo que ocurre. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Se entiende entonces que David se va y tarda 40 días David apacentando las ovejas de su papá. Es decir, haciendo la chamba que ningún otro de sus hermanos quería hacer. Nada más para que te des cuenta cómo se vence el menosprecio. ¿Sabes cómo vence la gente el menosprecio hoy en día? Largándose de la iglesia. Así lo tengo que decir. Porque solo buscan la posición que ellos quieren obtener. La gente teme enfrentar el menosprecio con la actitud correcta. Yo hace poco platicaba con alguien y yo le decía: tienes que aprender a vencer el menosprecio. Yo sé lo que es ser menospreciado. A mis 22 años llegué a una iglesia que tenía que volver a edificar, y cuando me vieron llegar a esa iglesia, porque me mandaron como pastor, lo primero que me dijeron es: ¿y tú, chamaco, qué vienes a enseñarnos a nosotros? Todos somos adultos. Y les dije: es que yo no vengo a enseñarles lo que yo sé, yo vengo a enseñarles lo que la Biblia dice. Probablemente no tenga la experiencia de vida de ustedes, pero sí tengo la autoridad del cielo para exponer su palabra. Y expuse la palabra de Dios con tal autoridad que no tuve necesidad de discutir con nadie quién me había enviado a ese lugar. Dios respaldó tanto su palabra que no tuve necesidad de ir con la gente y decirle: ¿qué pasó? Se lo dije. No tuve la necesidad de hacerlo. Porque el menosprecio, la única forma de vencerlo
es que tú continúes haciendo la labor que Dios te mandó hacer, sin desenfocarte de lo que Dios te pide a ti, de lo que Dios te dijo a ti, independientemente de cómo estén las cosas a tu alrededor. Así que David llega, 40 días está trabajando, y entonces dijo Isaí, versículo 17 del capítulo 17, dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de ¿quién? O sea, no manches, David, te vas y como quiera no dejas de honrar. Si te das cuenta de lo que se trata esto, a veces hay personas que se acercan conmigo y me dicen: pastor, lo que pasa es que quería preguntarle si puedo faltar a la iglesia. Y lo primero que les digo: solo encarga tu trabajo a alguien que lo pueda hacer, porque esa es tu primer responsabilidad. Tú no puedes solamente abandonar tu posición pensando como quiera que alguien más lo puede hacer, porque eso no cuenta como honra delante de los ojos de Dios. La honra se da cuando tú anticipadamente haces las cosas, cubres ese lugar de tal manera que el trabajo que tú haces se siga haciendo, porque es tu responsabilidad. Entonces David toma a alguien, lo deja con un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, obediencia, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, y entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que venciere el rey, escucha bien lo que va a suceder: el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué le harán al hombre que venciere a este filisteo, que quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, ahí está el segundo gigante, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. El segundo gigante que tienes que enfrentar en la vida se llama prejuicio. Y el prejuicio también lo vas a encontrar de manera constante en muchos lugares. ¿Sabes qué es el prejuicio? Es emitir un juicio sin fundamento antes de tiempo. Eso se llama prejuicio. ¿Me explico? Cuando nosotros emitimos un juicio sin fundamento antes de tiempo, estamos prejuzgando algo. Eliab le dice a David: yo conozco tu soberbia, yo sé cómo eres tú. Y David, en lo que va de la historia, lo único que ha mostrado más allá de soberbia ha sido obediencia, sujeción y honra.
David no se muestra soberbio. El prejuicio, escucha bien lo que te voy a decir. El prejuicio habla más de quien lo emite que de quien lo recibe. Dile al que está a tu lado, piénsalo 2 veces cuando quieras decir algo. ¿Y qué crees que hizo David? ¿Hizo caso al prejuicio? Hoy en día cualquiera de nosotros recibe prejuicio y lo primero que hace es encenderse, ¿sí o no? Pero ¿qué le importa? Estoy vieja, pues ella qué sabe de mí. Hola. Le consta que yo soy así. No sé por qué anda de habladora. Hola. Yo no veo a David reaccionar ante el prejuicio de esa manera. David decide cerrar su boca y mostrar con sus hechos que lo que se está emitiendo de él no tiene nada que ver con él. Los gigantes se vencen con una actitud correcta. Tú no puedes vencer a un gigante discutiendo posiciones. Tú no puedes vencer a un gigante intentando limpiar en tus propias fuerzas tu testimonio. Porque no es así. De hecho, yo he pensado algo siempre, y esto lo he comprobado a lo largo de los años. El verdadero testimonio no es el que tú hablas de ti mismo. El verdadero testimonio es el que la gente dice de ti cuando ven cambios en tu vida. Ese es el verdadero testimonio. Cuando la gente puede decir, tú no eras así, te veo bien cambiado. No, tú antes eras, no, qué bárbaro, boquita, con esa boquita comías. No, tú como cuando conoces a tus hijos y ves que tu hijo no reacciona ante algo que le hicieron y te le quedas viendo y le dices, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Es que tú jamás reaccionabas así. ¿Me explico? A ti te hacían algo y uy, no, hombre, parecías cerillito, te tocaban la cabecita y te encendías de volada. Pero de veras estás bien. Y así está David está reaccionando de manera correcta, de tal forma que ni siquiera se pone a discutir con Eliab a qué fue. David está enfocado y está interesado en que él tiene que vencer a los gigantes. Pero los primeros gigantes que se encuentra tienen que ver con la actitud de David, con cómo él se va a enfrentar. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano hoy en día? Que el ser humano quiere la victoria ante sus gigantes, pero no quiere tener la actitud correcta ante las circunstancias que vive. Quiero vencer la pornografía, quiero vencer la masturbación en mis propias fuerzas. Quiero ser suficiente yo mismo, pero no tengo la actitud para que cuando me siento tentado, por lo menos correr con un amigo de confianza y decirle, me está pasando esto, ayúdame, ora por mí. ¿Me explico? Cuando tengo el tiempo de estudiar la escritura, de ir a la palabra, de tomar tiempo para orar, decido dejarme caer en los brazos de la tentación con una actitud incorrecta. Y así quiero vencer a mis gigantes. No podemos vencer gigantes con actitudes incorrectas. El prejuicio va a resonar en tu cabeza.
¿Te das cuenta? Siempre caes en el mismo pecado. Porque ¿sabes quién es el único que señala para juzgar? Satanás. Y constantemente bombardea tu mente. Otra vez estás en la misma condición. Volviste a caer en este pecado. No vas a poder levantarte. Esta vez vas a caer y de ahí no te vas a volver a levantar. De ahí te vas a quedar tirado. Este va a ser el tiempo de tu fracaso. Pero cuando tú tienes la actitud correcta, ¿sabes qué ocurre con tus gigantes? Con el menosprecio, con el prejuicio, ni siquiera pueden penetrar tus oídos, porque estás más escuchando el propósito y la voluntad de Dios trazada para tu vida. Y luego mira lo que ocurre. Versículo 29. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? O sea, le está diciendo a Eliab: ¿qué te hice, chavo? Y ahora, o sea, ¿de qué estás hablando? Nomás estás diciendo cosas que no tienen sentido. Si hay algo que le da coraje al diablo es que te rías de él, de veras. Y yo a veces sí se la aplico. Cuando el diablo viene y me dice: no, no lo vas a hacer, así digo: hijo del maíz, te estás pasando de lanza. Pero para que veas que sí puedo, lo voy a hacer 2 veces. No lo vas a lograr. Para que veas que sí puedo, ahorita mismo doblo mis rodillas, porque en mis propias fuerzas no lo puedo lograr. Pero si Dios viene conmigo, entonces todo puede ser posible. David no se pone a discutir con Eliab, nada más le dice: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué onda contigo? Y es que a veces nuestra boca se convierte en un instrumento del diablo. ¿Te acuerdas a Pedro, a Jesús reprendiendo a Pedro, y le dice Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás? Porque por un momento Pedro se descuidó y ¿en qué se convirtió? En un instrumento del diablo. Cuando le dice a Jesús le dice a sus discípulos: voy a ir a la cruz, y Pedro ahí le dice: ay, maestro, no te acontezca tal cosa, ¿verdad? Como que Pedro viéndose bien buena onda y protegiendo a Jesús, y Jesús diciendo: espérate, apártate de mí, Satanás, me estás apartando de la voluntad de Dios. Si yo fui puesto aquí para pagar por la humanidad, no vine aquí a vivir como rey. Es como cuando le llegue yo a decir a alguien: te vas a ir a las misiones, allá a la montaña, allá en medio de los tarahumaras, allá. Ay, Jesús bendito, está bien feo para allá. Allá te vas a ir. Y viene tu mami y te dice: ay, no, mijito, no vayas, papi, he escuchado que está bien peligroso allá. Pero en tu corazón tú sabes que fuiste llamado a las misiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Ay, pastor, es que me dijo mi mamá que para allá está bien peligroso. No me mande para allá, mándeme para otro lado. No sé a qué voy a quedar yo allá atendido, pastor. ¿Me explico? Siempre va a haber alguien. Y ese es otro gigante. Ese es otro gigante. La autocompasión. El gigante de la autocompasión. Ay, ¿andas mal? Sí, ando mal. La verdad es que no he buscado a Dios, me he sentido mal. Ay, vente, amigo, no te preocupes, todo va a estar. No, levántate, hijo del maíz. ¿Qué te voy a estar compadeciendo? Tú sabes el compromiso que tienes delante de Dios. Tú entiendes la calidad del servicio que Dios merece de ti. ¿Por qué tengo que autocompadecerte? ¿Por qué yo tengo que mostrarte dolor y compasión si sabemos ambos que no estás haciendo lo que debes de hacer? Si no entendieras la responsabilidad del llamado, podría decirte: bueno, está bien, ven, te llevo de la mano, vamos a empezar.
Pero cuando tú ya sabes cuál es tu trabajo, tu llamado, tu tarea, el enfoque que debes de tener y la relación que debes de guardar con Dios, lo que tengo que hacer es impulsarte y sacarte de tu comodidad, porque te vas a morir ahí donde estás. Eso es lo que tengo que hacer. Y mira, David, y apartándose de él hacia otros, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se apartó de quién? De Eliab. Porque ¿qué iba a suceder? Pues David iba a caer en la autocompasión y iba a decir, bueno, sí es cierto, tal vez tiene razón Eliab, mejor me voy a casa de mi padre a cuidar las ovejas. Entonces David decide no seguir escuchando a Eliab, porque Eliab no es la influencia correcta para que David pueda enfrentar a los gigantes. Y mejor se aparta de ahí. Y preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl. ¿Te das cuenta que David se sigue enfrentando con el menosprecio? Sigue enfrentándose al menosprecio y al prejuicio. ¿Cómo lo está calificando Saúl? Como un simple muchacho que no tiene experiencia para la guerra, como un inexperto. Y mira lo que empieza a suceder. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. David está hablando con un tono de fe. ¿Sabes por qué? Porque David ya está diciendo: tu siervo era pastor. O sea, David sabe que el rumbo de su historia va a cambiar a partir de ese día. David no está pensando regresar a pastorear las ovejas de su papá, aunque sabe que es su trabajo y que lo va a volver a hacer. Pero él ya está viendo mucho más allá. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? Que queremos aparentemente deshacernos de nuestro pecado, pero cuando volvemos a casa lo volvemos a abrazar como nuestro. ¿Me explico? Es decir, aquí en la iglesia me declaro libre, pero llegando a mi casa le digo: vente para acá. Aquí sigo. David no está dispuesto a eso. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Le está leyendo su currículum David para, a ver, Saúl, espérame, déjame darme a conocer, te voy a leer algunas cosas, te voy a pasar mi experiencia laboral en esto de la guerra. Digo, nada más para que te des cuenta que si un león o un oso venía, ellos huían de mí. Es lo que está diciendo David. Yo corría tras él. ¿Quién huía de quién? El oso y el león huían de David. Interesante. Y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Ya lo leí, versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora, entienda esto. Cuarto gigante que enfrenta a David: la burla. Saúl en realidad se está burlando de David y le pone su armadura. Le voy a decir por qué se está burlando de David.
porque Saúl era el hombre más grande de todo Israel. Lógicamente sabía que su armadura no le quedaba. Él sabía que su armadura no le quedaba a un muchacho tan pequeño, pero se la pone para burlarse de él y para desanimarlo de salir a pelear contra el gigante. ¿Sabes que hay gente que a veces pondrá carga sobre ti solo para burlarse de ti y para hacerte sentir que tú no puedes hacerlo? Pero no te desenfoques. Simplemente quítate esas cargas. No discutas. Sigue tu camino hacia lo que tienes que hacer. Y mira cómo termina esta historia, y yo también voy a terminar. Y tomó su cayado, versículo 40, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? Otra vez el menosprecio. Le tuvo en poco. Te voy a decir esto: nunca nadie va a estar enteramente preparado para servir a Dios. Eso es parte del menosprecio. Porque siempre hay gente que dice: es que todavía no estoy listo, pastor, es que todavía no me siento preparado. ¿Y usted cómo ve? ¿Será que ya puedo? Es que ya puedes. Levántate, toma la actitud correcta. Que cuando vengas a preguntar: pastor, ¿usted cree que ya puedo? Es porque ya estás decidido. ¿Me explico? No con la actitud de es que pastor, si usted me dice que yo dé la enseñanza en una célula, la verdad es que yo todavía no sé mucho. ¿Y luego qué esperas? ¿Tienes más de 1 año aquí? ¿Tienes más de 2 años aquí? Ya deberías estar listo. Ya deberías estarlo. Tiene que ver con la intención de tu corazón y la determinación de hacer las cosas de manera correcta. ¿Qué estás esperando? Que la gente que Dios puso en tu corazón, que tu familia en la que Dios puso en tu corazón predicarles en una célula, se mueran para que se vayan sin Cristo. ¿Eso esperas? Para darte cuenta que perdiste el tiempo, que por tu falta de determinación no se pudieron salvar. ¿Sabes qué actitud está tomando David? ¿Y sabes por qué David va a enfrentar al gigante? ¿Te acuerdas de la pregunta que hizo en el pueblo? ¿Qué le van a dar al que gane? ¿Por qué crees que David está preguntando qué le van a dar al que gane? Porque David sabe que si él gana la batalla, su papá y sus hermanos jamás en la vida volverán a pagar impuestos. David no está pensando en una victoria personal. David está pensando en una victoria aún para aquellos que hablaron mal de él, que no confiaron y no creyeron en él. Aún para aquellos que emitieron una voz de prejuicio sobre él. ¿No lo habías visto así? Mira lo que ocurre. Y dijo luego el filisteo, me quedé en el 42, porque era un muchacho, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
ahí quiero centrarme y quiero terminar este tema. El gigante más grande que tienes que vencer es tu propia carne. ¿Sabes por qué? Porque Goliat menosprecia a David, emite un prejuicio ante David. ¿Okay? Porque Goliat está intentando que David se vea a sí mismo y se autocompadezca de él, diciéndole que él es un muchacho, que no va a poder, que no tiene oportunidad. Goliat representa a nuestra carne misma, diciéndonos lo que no podemos hacer y la capacidad que nos falta para poder enfrentarlo. Goliat representa nuestra mente. Goliat representa nuestros deseos, nuestra carne. Pero ¿sabes qué hace David? David representa esa vida espiritual que necesitamos, la convicción en nuestro corazón. David no responde refiriéndose a él de manera carnal lo que él es. David responde por lo que tiene dentro de él, que es a Dios mismo. David ni siquiera confía en sus propias fuerzas. David en ese momento ya ni siquiera confía en su habilidad para matar osos y leones. David tiene toda su confianza puesta en Dios, porque él entiende que la única forma de vencer a Goliat y a sus hermanos es que Dios actúe a través de él. La única forma de vencer a todos tus gigantes en tu vida es que logres vencer al gigante de la carne. Si tú logras vencer a tu propio ser, ninguno de los hermanos de Goliat va a tener el valor de levantarse en tu contra otra vez. ¿Sabes por qué? Porque cuando matas la carne, gobierna el espíritu. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no está esperando una victoria para él. David está esperando que lo que suceda sea única y exclusivamente para honrar a Dios. ¿Sabes cuál es el problema del por qué siempre caes en el mismo pecado y por qué siempre caes en la misma condición deplorable? Que no quieres vencer tu carne, que le das oportunidad, negocias con ella. Mientras te siga dando placer, tú la sigues manteniendo ahí. Mientras te siga haciendo sentir bien, tú sigues manteniendo ahí tus deseos. Mientras sigas tú queriendo convencerte a ti mismo que tienes una vida espiritual, sigues abrazando lo que dentro de tu ser deseas, en lugar de deshacerte de ello. Y sin darte cuenta, te has estado destruyendo a ti mismo. La única forma de vencer a los gigantes es vencer tu propia carne, para que el Espíritu Santo pueda gobernar tu vida. No hay otra manera. Termina la historia diciendo: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Jehová nos salva ¿con qué? Con espada y con lanza. ¿A qué se refiere? En tus propias fuerzas tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Esto no es una lucha de fuerza de voluntad.
Esto es una lucha de determinación, búsqueda y darle oportunidad a Dios que Él obre en nuestro corazón. Esa es la verdadera lucha. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel, los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y en las puertas de Ecrón, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Sabes para qué? Para eximirlo toda su vida de pagar impuestos. David, aún a pesar del menosprecio de su padre, lo honró para todo el resto de su vida. Aún a pesar del prejuicio de sus hermanos recibieron el beneficio de no pagar impuestos a partir de ahí toda su vida. Y aún en medio de eso, David decide no llevarse ni una pizca de la gloria, sino darle toda la gloria a Dios, que era quien le había dado la victoria ante aquel gigante. Te podría describir más cosas que están ahí en esa historia y que tienen un significado muy trascendente, como por ejemplo, la roca que mató al gigante representa la victoria que Jesús nos dio en la cruz. Jesús es la roca de vida, es la roca eterna. Jesús es el fundamento. Él, dice la Escritura, que ya nos ha dado la victoria. ¿Qué necesitamos hacer lo que hizo David: terminar de matar al gigante solamente, porque el gigante ya está derrotado mediante el sacrificio de la cruz del Calvario. Ponte de pie, por favor.